Antes de empezar este episodio quiero mostrarles algo. Lo que van a ver ahora son apenas unos segundos, pero detrás de esos segundos hay más de un año entero de mi vida. Hay días en los que grabé con miedo, hay días en los que no me sentía inspirada, días en los que grabé con dudas, en los que grabé emocionada y en los que realmente sentía que estaba encontrando mi voz. Pero si hay algo que tienen en común todos estos días es que decidí aparecer. Y hoy, después de 50 episodios, me emociona muchísimo mirar atrás y ver todo el camino recorrido. Así que antes de empezar con este episodio tan especial, quiero hacer un recorrido por todas esas versiones de mí que hicieron posible hoy llegar hasta acá. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Débora Silva para los que no me conocen y bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar por acá como siempre y hoy más que nunca porque estamos en el episodio 50, que yo sé que para ustedes quizás sea tan solo un número más y digan 50 es mucho, es poco. Para mí es un montón, para mí es más de un año de mi vida en los cuales yo decidí grabarme, yo decidí exponerme, yo decidí crecer, decidí mostrarme, decidí hacer esto realidad y para mí es realmente súper especial, es súper importante y me emociona muchísimo estar haciendo este episodio, la verdad. Así que nada, bienvenido, bienvenida, si me conocías, si no me conocías, gracias por estar acá. Hoy no vengo a hablar de amor propio, o bueno, mejor dicho sí, porque hoy quiero hablar de lo que pasa cuando te elegís una y otra vez, incluso cuando no tenés un resultado asegurado. Porque si hay algo que estos 50 episodios me enseñaron es que hay transformaciones que no ocurren en un gran momento, sino en esas acciones que tomamos y decidimos tomar una y otra vez. Y este episodio es una celebración de eso, no solamente de 50 episodios, sino de todo lo que pasó entre el episodio 1 y el episodio 50. Porque sinceramente la Debo del episodio 1 no tiene ni idea todo lo que pasó por ser valiente y grabar ese primer episodio, ese primer video, que en realidad el primer video lo subí a YouTube nada más, no era un podcast como tal, pero, o sea, es que ni siquiera se imaginaría que iba a tener un podcast, o sea, imagínense en eso, porque ella solamente quería mostrarse, quería arriesgarse, ir por lo que quería, porque sí, es verdad, tengo que admitir que yo siempre supe que grabar contenido y dedicarme a redes sociales era lo que yo quería como mostrarme incluso desde chiquita, pero no sabía todo lo que eso iba a implicar, o sea, no sabía que desde el primer episodio hasta ahora iba a crecer tanto como persona incluso y que iba a vivir tantas experiencias hermosas y también a veces algunas no tanto, que me enseñarían tanto y me forjarían tanto como persona también. Porque la verdad, yo lo único que buscaba en ese primer episodio, o bueno, la Debo de ese momento, era justamente mostrarse, era compartir lo que había aprendido hasta el momento, porque sí, cuando yo empecé a crear, a subir videos y demás, me acuerdo que el primer video, porque como digo, yo digo episodio, pero no era un episodio en ese momento, pero el primer video sí, me acuerdo que tenía muchísimo miedo, muchísima vergüenza, no sabía, muchísima incertidumbre también de lo que podía llegar a pasar después de eso. Yo sabía que eso no era solamente el principio de algo muy hermoso, pero no sabía exactamente qué. Y no sabía tampoco qué iba a ser de mí, ni nada, ni cómo iban a salir las cosas. Solamente sabía que tenía un deseo interno de compartir mis aprendizajes, de exponerme, de simplemente ser yo frente a la cámara, frente a lo que realmente me gusta. Y que también, bueno, en ese momento yo ya tenía muchísimo conocimiento adquirido y
una de mis mentoras que amo mucho, que sigue siendo mis mentora hasta el día de hoy, algunas cosas no cambian, me dijo, bueno, dijo en realidad una vez y a mí me resonó muchísimo, me quedó, que cuando nosotros tenemos algo para compartir, algo que puede ayudar a alguien más y no lo compartimos y no lo mostramos, estamos siendo egoístas. Entonces cuando escuché eso a mí me movió y dije, claro, no, o sea, yo tengo que compartir todo lo que he aprendido porque no es poco y en ese momento obviamente ahora tengo muchísimo más conocimiento que la primera vez, pero igualmente lo que había adquirido en ese momento era un montón. O sea, yo en ese momento ya había tenido un cambio muy grande en mi vida de lo que yo era hace, eh, desde lo que yo era antes, realmente mi versión de hace 2, 3, 4 años, a lo que era hace un año cuando empecé el podcast. Y nada, y sentía que lo tenía que compartir, entonces me animé con muchísimo miedo, con muchísima incertidumbre, con muchísima vergüenza también, porque da vergüenza, o sea, yo digo que mostrarse en redes sociales es realmente de valientes, no es nada fácil, no es como parece que uno dice, ay, sí, te paras frente a la cámara, haces videitos y tal, pero no, no es tan así. Hay que tener cojones para hacerlo, pero bueno, yo la verdad estoy muy agradecida con esa Debo que se animó, que fue valiente, que, que lo hizo, que se arriesgó y que no solamente lo hizo, sino que lo sostuvo en el tiempo, que también eso fue evolucionando porque la primera vez que subí el episodio, después, bueno, ese primer video en realidad, no fui constante, no lo subí enseguida al siguiente, creo que estuve más de un mes sin subir un nuevo video y con el tiempo eso se volvió más constante, me puse más, le empecé a poner más prioridad y ser más responsable con eso, como el hecho de que ahora todos los lunes hay episodio nuevo, en ese momento no había episodio todos los lunes, solamente había episodio cuando yo hiciera el episodio, cuando a mí se me ocurriera grabar, pero al final lo que importa es que lo hice. Lo importante es que di el primer paso, que siempre el primer paso es el que suele costar más, es el que suele dar mucho más miedo. Porque claro, después ya como lo haces una vez, ya es como, bueno, ya lo hice una vez, no me pasó nada, entonces no pasa nada si lo hago de vuelta. Pero el primer paso es como, ¿qué va a pasar? Y siento que yo realmente valoro muchísimo a esa Debo que se animó y que lo hizo. Y que gracias a ella también hoy estamos acá, que es lo más importante. Y bueno, respecto a todo esto, también en mi Instagram yo había hecho le había dejado una cajita de preguntas y respuestas para que ustedes me hicieran preguntas y me dijeran qué era lo que más, o sea, qué dudas tenían sobre lo que yo hago, sobre mi proceso, sobre el podcast, sobre el amor propio y demás. Y bueno, voy a responder dos que me hicieron, que siento que van muy de la mano con justamente el episodio de hoy, con el tema, que la primera es ¿qué hago los días que no tengo ganas? Y esta pregunta me parece súper importante como responderla porque sí, no siempre tenía ganas de grabar episodios, no siempre me sentía inspirada, motivada, con ideas, a veces no tenía idea de lo que hacía incluso, pero a mí lo que más me movía al grabar era el compromiso que yo tenía conmigo y con la vida que yo quería construir. Como dije, yo desde el primer video siempre estuve claro lo que quería, entonces eso es lo que me movió primero a hacer el primer episodio y después a sostenerlo en el tiempo. Como que me he dado cuenta también últimamente que es como que si yo empiezo algo, no puedo dejarlo por la mitad, no puedo abandonarlo, tengo que terminar, tengo que seguir con eso funcione o no funcione, que les juro que yo soy una persona que tiene muchísimo miedo al cambio, o sea, le teme mucho al cambio y a la incertidumbre, es como que yo tengo que tener el control sobre todo y tengo que saber qué va a pasar con lo que estoy haciendo, pero estoy aprendiendo igualmente a lidiar con eso y la verdad que yo no sé qué le pasó a la Debo en ese momento, pero también sé que estaba pasando por momentos en mi vida de muchos cambios, de muchísimos aprendizajes. En el primer episodio, que también a mí hay algo que me pasa, que cuando yo paso un mal momento, entre comillas mal momento, porque al final siempre es algo bueno, para algo bueno, pero yo sí me acuerdo que en ese primer video yo estaba pasando por algo que la estaba pasando bastante mal, la verdad, siéndole sincera.
y encontrar un motivo por el cual eh, levantarme todos los días de decir no voy a compartir esto, voy a hacer este video, voy a realmente ponerme las pilas con lo que quiero y con la vida que quiero construir, fue lo que en cierto sentido, entre comillas, me salvó y me hizo realmente volver a mí, ¿no? Porque al final también cuando nosotros hacemos lo que queremos hacer, también nos estamos cumpliendo y estamos teniendo amor propio, ¿no? Estamos hablando de que nos estamos demostrando a nosotros mismos que lo que nosotros queremos es importante, que nuestros sueños importan, que valen y que al final depende de nosotros si lo cumplimos o no. Entonces, bueno, yo creo que también eso fue algo fundamental en el proceso, o sea, en ese primer video más que nada. Y darme cuenta de eso también fue lo que me hizo después sostenerlo, ¿no? Porque al final estoy haciendo algo que a mí me gusta, estoy haciendo algo que me doy cuenta de que por más de que a veces no tenga ganas, de que a veces no me sienta motivada, inspirada o no entienda por qué estoy haciendo lo que hago, al final eso siempre me vuelve a mí. Y de hecho yo he dicho, creo, en bastantes episodios que a mí ver mis propios videos, o sea, yo soy mi propia fan, tengo que admitir, y yo veo mis propios episodios muchas veces de hace como 6 meses, videos que grabé hace 6 meses y los veo hoy y me ayudan y me motivan y me ayuda a mí misma, es como una autoayuda que me doy a mí misma, que cuando digo cosas que estoy pasando y después, como siempre, la vida te vuelve te vuelve a poner en la misma situación para hasta que aprendas realmente y sepas cómo para que tengas las herramientas necesarias para pasar esa situación y muchas veces yo vuelvo a mis videos para darme cuenta, esto, claro, esta herramienta es la que puedo utilizar ahora en lo que sea que esté pasando. Y así con todo en general en la vida, ¿no? Tipo también la constancia con hacer ejercicio, con la alimentación, con crear contenido, con cuidarme, con el amor propio, todo eso es algo que es un trabajo que se construye todos los días, ¿no? Y obvio, no siempre tengo ganas, pero lo que a mí me mueve no son las ganas, sino el compromiso que tengo conmigo misma y con la versión de mí que quiero ser en el futuro o la vida que yo quiero tener en el futuro. Porque sí, nuestro futuro se basa según las decisiones que tomamos hoy. Una vez que yo escuché eso y lo entendí, a mí eso me cambió totalmente la vida y que espero que vos hoy escuchando esto, si sos una persona que tiene metas, que tiene sueños, que es ambiciosa y que quiere hacer cosas aun- y le da mucho miedo, entiendas que esas cosas, hagas o no las hagas, el tiempo va a pasar. En el futuro, si vos no empezás hoy, el futuro, o sea, va a llegar. Ese futuro que vos querés va a llegar, pero ¿de qué manera? Según las acciones que tomes hoy. Porque al final si nos ponemos a pensar en de verdad, todos nos vamos a morir algún día y qué mejor que llegue ese día y al final igual no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, pero qué bueno que saber que estás dándolo todo por vos, porque al final todo lo que hagas es por vos, o sea, te va a ayudar o perjudicar según lo que elijas a vos, a nadie más. Y lo que a mí me levanta de la cama todos los días es el compromiso con esa vida que yo dije que quiero y que me prometí a mí misma y a esa Debo de 5 o 10 años que también parte de todo lo que hago viene desde ahí, ¿no? Porque yo el crear contenido lo hacía cuando tenía 11 años y tenía un canal de YouTube que grababa videos. Entonces también parte de muchas cosas de lo que hago es por esa Debo pequeña, esa niña interior que está en mí y que seguramente también se sentiría muy orgullosa de la Debo, tanto de la que soy hoy como de la que grabó ese primer video, porque me acuerdo que cuando era chiquita y me estoy emocionando porque de verdad, o sea, me emociona muchísimo, por eso es que estoy haciendo este especial 50, y grababa esos videos para YouTube. Cuando era chiquita tenía 11 años en la escuela. Muchos se rieron de mí y se burlaron y es como que hay la que hace videitos o la que se cree youtuber o ponían el video enfrente de mí y se reían por gusto. Entonces, nada, que no haber dejado que eso me afectara y haber podido como superar y solamente escuchar lo que realmente yo quería, para mí es lo que más vale y lo que más importa al final del día, porque al final la única persona que realmente sabe
vos querés o lo que necesitas en tu vida, es uno mismo, o sea, sos vos en tu caso y en mi caso soy yo. Y bueno, es algo que yo siempre tengo presente, todas estas cosas, y que me recuerdo constantemente y que lo que me hace como seguir adelante incluso cuando no tengo ganas. Y después otra pregunta, que esta pregunta sí que muchos dirán, ay, ¿qué te crees? Pero bueno, no importa. La pregunta es, ¿cómo es que tengo tanta sabiduría? Y a ver, gente, a esta pregunta la voy a responder no porque me crea mejor que nadie, no porque me crea más sabia que otros o menos sabia, sino porque todo lo que yo sé hoy y todo lo que comparto en el podcast, porque realmente yo siento que todo lo que comparto en el podcast es sabiduría, o sea, es algo que he aprendido durante toda mi vida, por supuesto, no viene solamente de que porque yo nací así, ¿me entienden? No es como que yo nací sabia ni nada, sino porque gran parte de todas las cosas que comparto y todos los aprendizajes que tengo vienen de haberme hecho muchísimas preguntas, de haberme cuestionado muchas cosas, de haber cometido muchísimos errores y aprendido de ellos, de haber estado dispuesta a mirar de frente muchas cosas que durante mucho tiempo intenté evitar, de haber también decidido dejar, por ejemplo, hábitos que me destruían como fumar, los vicios y demás, y haber reemplazado eso por leer libros, por mirar podcasts, por entrar en mentorías y en cursos que me ayudaran y me alimentaran constantemente mi mente de manera positiva. Y creo que fue todo eso, todas esas decisiones y todo eso que empecé a integrar en mí lo que hizo que hoy pueda también compartirlo con ustedes, porque sí, yo aún sigo aprendiendo. Para mí algo que me mueve muchísimo es aprender de todo de la vida, o sea, yo estoy abierta a aprender de todo y es lo que más me mueve, es lo que más me gusta. De hecho, me gusta mucho aprender cosas nuevas y siento que es eso, o sea, el no cerrarme a ver diferentes puntos de vista, a cuestionármelo todo, o sea, yo les recomiendo a gente que se lo cuestionen todo porque eso es lo que les abre la mente a ver la vida desde otra perspectiva. Muchas veces nosotros creemos que estamos como que no tenemos solución, que la vida es mala, y demás, pero al final es todo cuestión de perspectiva, todo es cuestión de qué tan abierto estás mentalmente para darte cuenta de todas las cosas valiosas que sí hay en tu vida y que sí tenés y que sí sos también, y aprender de todo lo malo, porque todo lo malo que nos pasa, entre comillas, que para mí no es malo, pero bueno, al final siempre trae consigo un aprendizaje, siempre trae consigo una lección súper valiosa para la vida. Y creo que eso, yo haber visto todas esas cosas malas que me han pasado, entre comillas, de vuelta, malas entre comillas, y haber aprendido de ellas es lo que me ha hecho ser quien soy y saber lo que sé, pero es por justamente porque no dejé que esas cosas me definieran de alguna manera como mis errores, no dejé que mis errores me definieran porque sí, soy humana y cometo errores y me equivoco y ya no veo la hora de equivocarme de vuelta para seguir creciendo y seguir aprendiendo. No dejé que eso me definiera a mí como persona y haberme quedado en el lugar de víctima y de que todo me pasa a mí y de que por qué a mí y demás, sino como hacerme responsable realmente de mí, de mi vida y decir, bueno, ¿cómo puedo yo sacar un beneficio de esto? Y así crecer. Entonces, nada, eso básicamente respondiendo a la pregunta, que obviamente también les recomiendo mucho a ustedes que puedan tener esta perspectiva, o sea, también lo que los comparto es para que ustedes también puedan ver las cosas de esa manera, para que no se queden en un papel que no les pertenece, o sea, que en el papel de víctima, de la queja, del que todo me pasa a mí, del pobrecito o pobrecita yo, sino como que realmente toman la responsabilidad de su vida y puedan ser una mejor versión de eso y a raíz de eso crecer. Y hablando de aprendizajes, hablando de sabiduría, hablando de crecimiento, sin dudas hay muchas cosas que aprendí durante estos 50 episodios. Como dije, he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo y quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí, que la primera es no necesitar sentirme lista para empezar. Es algo que
wow, o sea, wow, de verdad. Em, de vuelta, agradezco mucho a Debo que lo hizo por primera vez y la Debo también que hizo su primer video y lo subió a redes sociales porque en realidad yo empecé primero en TikTok y mi primer video lo subí ahí hablando más que nada. eh, que me acuerdo clarito que estaba sentada en la cocina, tipo nada que ver. Y, y nada, y aprender que no necesitaba saberlo todo, que no necesitaba saber más, que no necesitaba aprender más o tenerlo todo para empezar, sino que simplemente tenía que empezar y que con el tiempo todo iba a ir mejorando, que justo uno no nace listo, no nace preparado, no nace sabiéndolo todo, sino que se prepara y acciona y toma las acciones necesarias para aprender lo que necesita y volverse bueno en eso que quiere hacer, ¿no? Lo mismo que con la confianza, o sea, que es otra de las cosas que aprendí. La confianza se construye. No tenés que esperar a tener confianza para hacer las cosas, sino que tenés que hacer las cosas para construir la confianza. Y creo que eso también es algo fundamental de las cosas que más me han ayudado muchísimo, a tanto con el podcast como con todos los proyectos que he hecho a raíz de eso. Es algo fundamental y que también obviamente han aumentado muchísimo mi confianza. Si yo veo a la Debo del primer video, su confianza no es la misma que la que tengo hoy, pero gracias a que ella dio el primer paso, yo pude dar los siguientes y seguir creciendo en ese sentido. Después, otra cosa que esto está más relacionado realmente al podcast en sí, es que no puedo controlar a las personas que me escuchan. Hago paréntesis por acá y les pido disculpas por la luz. Se fue la luz, estaba aprovechando la luz del día y nada, bueno, se fue obviamente. Y nada, aprovecho también para decir que la Debo del primer episodio, que subió el primer episodio, nunca jamás hubiera imaginado que un seguidor le regalase una lámpara. O sea, esa lámpara que están viendo ahí atrás, me la regaló un seguidor. Y les juro por mi vida que la Debo nunca en su vida creería que eso es real. O sea, que eso pasó. O sea, no diría, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Y siguiendo con los aprendizajes, también una de las cosas que creo que a cualquier persona que empieza a crear contenido, y más que nada hablar de temas profundos como los que hablo yo, siempre piensa en las personas que van a estar detrás escuchándolo o escuchándola en mi caso. Y algo que aprendí es que no puedo controlar las personas que me escuchan. Entonces, como en el sentido de que no puedo controlar cuántas personas me van a ver ahora, cuántas personas van a ver. Yo, por mí, me encantaría que sean muchísimas, que sean, no sé, 10.000, 100.000 y que, de hecho, a la Debo del primer video eso le importaba muchísimo, le importaba mucho cuántas visitas tenía, cuántos me gustas, cuántos likes, cuántos comentarios y demás. Hoy en día ya no es algo que me mueva tanto, pero que creo que es algo que también justamente he aprendido con el tiempo y me he dado cuenta que en realidad lo importante no era tanto eso, sino el conectar realmente con la gente y generar como esa comunidad y esa relación entre, entre nosotros. Y por último, pero no por eso menos importante, es que es sobre la autenticidad, que igualmente recuerdo que en mi primer video hablaba sobre la autenticidad, pero me costó muchísimo realmente abrirme y como que mostrarme así libremente. O sea, yo, por ejemplo, sí subía videos a YouTube, pero por ejemplo a mí grabarme en historias de Instagram me costó mucho. O sea, de hecho, hasta hace no mucho tiempo es que empecé a hacer videos, y, bueno, historias hablando en Instagram. Entonces eso fue también todo un proceso de mostrarme libremente, de cómo conectar y ser yo y hablar y también el hecho de hablar con la gente, hacer lives, por ejemplo, que es algo que la Debo tampoco nunca pensó y fue gracias a los lives que conecté con este seguidor que me regaló la lámpara. Entonces como el ser yo creo que es lo más importante, que si lo dije en el primer video, lo sigo sosteniendo ahora, es mucho más importante la autenticidad que el buscar la perfección, que la perfección, como también he dicho muchas veces, es ilusoria. Así que, bueno, eso, sigo sosteniendo eso de la autenticidad, el mostrarse auténtico, que incluso igualmente la Debo de hace 3 años o incluso 2 años no tenía en cuenta y solamente buscaba encajar. Y si pudiera decirle algo, aprovechando el momento
a la Debo que del primer episodio sería, primero, que no se preocupe por hacerlo perfecto, que la autenticidad es lo que le ha hecho conectar con muchísima gente que ni se creería ni por ahí, que realmente ve algo valioso en lo que ella comparte, que inspira y ha ayudado a mucha gente y que tampoco se imagina todo el crecimiento que va a tener a raíz de eso, más que nada internamente, obviamente que también eh, externamente he tenido resultados, pero los resultados internos han sido muchísimo más importantes y muchísimo más como significativos de cierta manera y que ella se preocupaba mucho más por el crecimiento externo, pero al final el crecimiento interno fue lo que marca la diferencia al final del día, porque algo que yo siempre digo también es como de que no importa el resultado final, sino la persona en la que te convertís mientras conseguís, vas en busca de eso. Y si tuviera que decirle algo a la Debo del episodio 100, es que no tengo ni idea qué va a ser de su vida, no, ni de su negocio, ni de sus relaciones, ni dónde estará viviendo, pero espero que siga siendo valiente, que se siga eligiendo a sí misma, a sus metas y que siga compartiendo su voz, incluso aunque le dé muchísimo miedo. Hasta acá el episodio de hoy. Hace 50 episodios atrás empecé este camino y hoy lo celebro, pero si la vida quiere, nos veremos nuevamente en el episodio 100. Chao.